todos y a todas. Esta es la cátedra. Yo soy Yuri Wise y este es el capítulo 3 del tema 10 del curso de protección integral a niños, niñas y adolescentes. Siguiendo con este tema 10, en el que ya hemos hablado de supervivencia y hemos hablado de desarrollo, eso lo hicimos en los capítulos 1 y 2, de los que les estoy dejando el enlace por acá para que los vean. Hoy vamos a tratar los derechos de participación. Quizás han sido estos, los derechos de participación, los más controvertidos, los más conflictivos de todos aquellos que están reconocidos en la Convención de Derechos del Niño. Y es posible que esto sea por la propia naturaleza y el alcance que tienen en las libertades fundamentales y también en la resistencia que nosotros los adultos ponemos o tenemos resistencia a que los niños y niñas opinen, se expresen libremente, sean tomados en cuenta en todas sus opiniones, se reúnan, se asocien y, en fin, dejen de ser un objeto de las decisiones de nosotros los adultos y de las instituciones. Si bien la Convención de Derechos del Niño y los propios derechos de la niñez es verdad que han inspirado numerosos procesos para lograr cambios sociales a nivel mundial, por ejemplo, en materia de la lucha contra la discriminación y sobre todo la discriminación por razones o condición de edad, me atrevo a decir que en lo que tiene que ver con la creación de oportunidades reales para que los niños participen, tomen decisiones, sean escuchados y además estas demandas u opiniones sean debidamente y adecuadamente atendidas, es decir, sean respondidas, son estos los derechos menos implementados. Parece que hay mucho temor a hacer verdadera democracia con los niños, desde los niños, para y por los niños. Y este es un problema de democracia. Por tanto, es necesario abrir la participación, las puertas de la participación real y efectiva, y no que los niños sigan siendo objeto de la manipulación de los adultos. Todo ello vamos a ver en este capítulo 3 del tema 10 del curso de protección integral a niñas, niños y adolescentes. Revisemos un poco cuáles son los primordiales derechos de participación en este capítulo 3 de la cátedra. Pero desde ya, antes de empezar el capítulo, voy a mencionar un listado de esos derechos de participación. Derecho a la libertad de expresión y a buscar, recibir y difundir información. Y a difundir y también a buscar de dónde viene esta información. Derecho a opinar y a ser oído. Derecho de reunión, derecho a manifestar, derecho de libre asociación, derecho a la información en materia de salud, por ejemplo, en materia de salud sexual y reproductiva. Derecho a participar en el proceso de educación, a participar sobre todo en las organizaciones educativas, en las organizaciones comunitarias y sociales. Derecho a participar en la vida familiar, a opinar en el seno de la familia sobre lo que ocurre, sobre el desarrollo de la misma familia. A participar en la ciencia, en la vida cultural, en la vida deportiva y recreativa, en las artes. Derecho de petición, derecho a defender sus derechos, a exigir el cumplimiento de sus derechos y a organizarse para que estos derechos se cumplan. Derecho a la justicia,
derecho a la defensa y dentro del derecho de defensa el derecho al debido proceso, derecho a la sindicalización y a la huelga cuando están en situación de trabajo, que no deberían estarlo, por el propio artículo 31 de la Convención de Derechos del Niño. Bien, el artículo 12 de la Convención, como vamos a ver, conjugado con el artículo 13, que es de la libertad de expresión, el 14, que se refiere a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, y el artículo 15, en donde está contemplada la libertad de asociación, muestran, sin lugar a dudas, que los niños y niñas deben ser respetados en todas sus opiniones, en sus emociones, sus sentimientos y sobre todo en las oportunidades, en cualquier ámbito para opinar, asociarse, reunirse, buscar y difundir información y participar, por supuesto, como ya hemos dicho, en la defensa y exigencia de sus derechos. Siguiente, igual que todas las dos anteriores, van a ver derechos humanos de la niñez y van a ver a su lado izquierdo que dice participación en forma vertical. Dentro de este grupo vamos a conseguir 4 grandes derechos. El primero, por supuesto, que encabeza es el derecho a la opinión, y contenido en el artículo 12. ¿Y qué establece el artículo 12? El derecho a expresarse libremente, por cualquier medio, sin ninguna otra limitación que no sean las limitaciones derivadas, por supuesto, de la seguridad, del orden, etcétera, etcétera. Así se lee el artículo 12, teniendo debidamente en cuenta la función del niño en función de la edad y de su madurez, y sobre todo que sean en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. Pero este derecho a la opinión se extiende no solo a los medios de comunicación, es el derecho a ser escuchado en cualquier ámbito de desarrollo de la vida del niño, en la sociedad, en la familia, en la escuela, en la comunidad, en los órganos judiciales, en los órganos administrativos. El niño tiene derecho a opinar en cualquier asunto de su interés o en cualquier otro asunto en el que de manera indirecta se pueda sentir afectado. Las legislaciones establecen las formas y los procedimientos a través de los cuales la niñez y la adolescencia, y de acuerdo a su edad, como lo dice el artículo 12, va a emitir su opinión. Segundo es el de expresión e información, el derecho, quiero decir, de expresión e información, contenido en el artículo 13 de la Convención, y que establece derecho a la libertad de expresión, lo que les decía anteriormente, buscar, recibir y difundir información, incluso el derecho a que la información que recibe él pueda responder a esa información de manera crítica, es decir, expresar sobre la información que está recibiendo. Luego viene el derecho de pensamiento, conciencia y religión, una libertad más bien de pensamiento, el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, que es la de pensar, tener culto y conciencia autónoma, como lo dice allí la lámina, y que ya hemos explicado suficientemente, pero que en el que nosotros vamos a decir además que existen claras obligaciones, sobre todo en términos del modelo o de los programas educativos. Muchos países acostumbran a dar como cátedra, como materia para los niños en los primeros años, algo que llaman educación católica o educación religiosa, y orientada solo a una de las religiones. Lo correcto sería, en mi opinión, y respetando este artículo 14 de la Convención, que si uno quiere formar conciencia abierta, amplia,
de los niños, niñas y adolescentes sobre una religión determinada, sí se incluya educación religiosa, pero que se vea todo el espectro de los fundamentos que tiene cada una de las religiones legales o lícitas en un país determinado, e incluso incorporar, digo, y esto es muy importante, la posibilidad de no tener ninguna religión, la posibilidad de formarse una conciencia o de lo que piensan quienes no tienen ninguna religión, para que el niño pueda confrontar ideas y tomar decisiones acerca de aquella religión o no que le parece apropiada. En el artículo 15, que comprende asociarse, participar, dirigir, celebrar reuniones de carácter toda, por supuesto, pacífica. El artículo 15 es muy importante, porque se cree que los niños no pueden, por ejemplo, movilizarse para exigir un derecho, que no pueden reunirse o asociarse con fines ecológicos, culturales, incluso con fines políticos, no partidistas, fines políticos para exigir la prestación de determinados servicios públicos, para exigir la toma de una decisión, por ejemplo, en la alcaldía o en el municipio, o en la provincia, o en la gobernación, o en el presidente de Estado, como se llame, la toma de alguna decisión sobre la necesidad de un parque recreativo para la comunidad, y los niños reunidos o asociados pueden dirigir peticiones personalmente, por escrito, o movilizarse como hacen los adultos, de manera pacífica y de manera legal, movilizarse para exigir ante los entes gubernamentales o ante los órganos competentes que se le cumpla el derecho a la recreación, solo tomando un ejemplo. O por el mal funcionamiento de un servicio público relacionado con un derecho, el mal funcionamiento de una escuela, de los baños o los sanitarios de una escuela, por ejemplo. ¿Puede, nos preguntamos, un niño o un grupo de niños asociarse, movilizarse, peticionar, reclamar, exigir, protestar por estos derechos? Sí, de conformidad con la ley interna y de conformidad con la Convención sobre Derechos del Niño en su artículo 15. Celebrar reuniones pacíficas, reuniones culturales, reuniones ecológicas, reuniones educativas, reuniones políticas para poder tomar decisiones políticas, lo dice el artículo 2, que tienen que ver con su vida, con su desarrollo, con sus derechos, y en los que exigen toma de decisiones de las autoridades a las que les compete verificar, materializar, cumplir sus derechos. Entre estas autoridades, incluso del propio sistema de protección. De manera que esta libertad de asociación, de acuerdo al artículo 5, establece claramente que tiene, el artículo 15 quise decir que no se impondrán restricciones al ejercicio de estos derechos distintas de las establecidas en conformidad con la ley y que sean necesarias para una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o pública, el orden público, la protección de la salud y la moral pública o la protección de los derechos y la libertad de los demás. Por supuesto, reuniendo esa normativa legal, se puede ser incluso en términos de una instancia privada que pueda violar el derecho al medio ambiente, que produzca gases tóxicos y enferme con enfermedades respiratorias agudas a la niñez, y pues vienen y se organizan los niños y protestan contra esa empresa. O sea, no estamos hablando nada más de reunirse, asociarse y participar contra un gobierno, estamos hablando de participar por unos derechos, por su derecho al desarrollo fundamentalmente. Importantes ha hecho el Comité de Derechos del Niño. Este comité es una instancia que se encuentra instituida por la propia Convención, por la Convención de Derechos del Niño, y se encarga del seguimiento y evaluación en el cumplimiento que los países deben hacer de los derechos humanos de la niñez, que están consagrados tanto en la legislación interna como en la propia Convención de Derechos del Niño. Vamos a ver por partes algunos de estas consideraciones que ha hecho el comité.
a mi manera de ver, contundentes observaciones y recomendaciones del Comité de Derechos del Niño sobre el derecho a opinar y a participar. El comité en principio rechaza los llamados criterios de carácter caritativo y paternalista en la manera de abordar las cuestiones relacionadas con los niños y plantea en este sentido a los países la aplicación del artículo 12 de la Convención e identifica las prácticas que son muy tradicionales, las características culturales y sociales y las actitudes que obstaculizan el derecho a participar. Además de las normas que ya hemos mencionado y que se analizan suficientemente en este capítulo, el comité ha dicho que la participación del niño también se menciona en otros artículos de la Convención. En el artículo 9.2, por ejemplo, que se refiere al derecho del niño a ser escuchado en todo procedimiento relativo a su lugar de residencia en caso de que los padres se encuentren separados. Proceso durante el cual se debe ofrecer a todas las partes interesadas la oportunidad de participar dentro de ese proceso y de dar a conocer sus opiniones. Y qué mejor opinión que la del niño que está interesado y tiene derecho a estar con ambos padres. En el artículo 21A, en donde en relación con los procedimientos de adopción, por ejemplo, se hace referencia al consentimiento con conocimiento de causa, con conocimiento suficientemente informado de las personas interesadas. O en el artículo 37, que tiene que ver con cuando el niño se encuentra privado de libertad, que tiene el derecho a impugnar la legalidad de esa privación de libertad ante un tribunal o ante otra autoridad competente. Lo que sugiere, además del derecho a ser escuchado, sugiere que hay un derecho a iniciar una acción judicial, por ejemplo, por un habeas corpus, y en el artículo 40, donde en relación con el niño a quien se alegue que ha infringido las leyes penales, o quien se acuse o declare culpable de haber infringido estas leyes penales, allí se destaca en este artículo 40 el derecho del niño a desempeñar un papel activo en el procedimiento judicial penal, pero sin que esto signifique que el niño o joven esté obligado a prestar testimonio o a declararse culpable. En el artículo 40.2b, por ejemplo, y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, está claro que todo individuo, y entre ellos los niños, tienen derecho a la libertad de opinión y expresión, pero que este derecho incluye el derecho a no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de ningún tipo, incluso sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Eso está en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. Eso se encuentra en el artículo 19.1. Pues bien, el artículo 12 de la Convención de Derechos del Niño es importante, relevante, porque garantiza al niño no solo el derecho a expresar libremente sus opiniones, sino también el derecho a que esas opiniones sean escuchadas y tenidas debidamente en cuenta, es decir, que sean respondidas. La observación general número 5, que es una observación que hace el Comité para todos los países del mundo sobre la aplicación de la Convención de Derechos del Niño. Este comité enfatiza, entre otros aspectos de interés, sobre el derecho a la participación. Y dice el comité, entre otras cosas, lo siguiente: el derecho del niño a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afecten o que le afecten y a que se tenga debidamente en cuenta estas opiniones. Este principio, fíjense, no es solo un derecho, es un principio de derecho que pone de relieve la función del niño como participante activo en la promoción, protección y vigilancia de sus derechos. Se aplica igualmente a todas las medidas adoptadas por los estados para aplicar la Convención. Es decir, que no es un principio de derecho aislado, sino que se aplica a todo tipo de medidas para aplicar la Convención. En ese sentido, el comité recomienda
que se vele porque se apliquen los principios del interés superior del niño. Por supuesto, por cierto, que sobre el interés superior del niño les dejo acá el enlace para que vean. Y el respeto de las opiniones del niño, en especial los derechos que tienen los niños y niñas a participar en la familia, en la escuela, en otras instituciones y en la sociedad en general. ¿Con qué fin? Al fin de que se alcance su máximo desarrollo y se respete su dignidad. Todas las políticas y programas relacionados con la niñez también deberían traducir estos principios. Hay que reforzar la sensibilización de toda la población, incluso de los dirigentes comunitarios, de los dirigentes naturales de una comunidad determinada, así como los programas de enseñanza en materia de aplicación de estos principios para cambiar la cosmovisión, la percepción tradicional que tenemos acerca de los niños y las niñas como objeto, en vez de su concepción de sujeto de derechos. Así pues, el derecho del niño de expresar sus opiniones se aplica en relación con los asuntos familiares, por ejemplo, como hemos mencionado, en los casos de adopción, pero también en su vida escolar, o cuando se está examinando, por ejemplo, una decisión de expulsión del niño o de la niña, o en relación con acontecimientos importantes que tengan lugar en su sociedad, en su comunidad, en su población. También cuando se toma una decisión respecto a la ubicación de los lugares de recreo, por ejemplo, en las escuelas, de receso, o a las medidas de prevención de accidentes de tránsito. El objetivo, en fin, es garantizar que las opiniones del niño sean un factor importante y que sean tomadas en cuenta en todas las decisiones que lo afecten, lo cual debe poner de relieve que no es posible hacer una práctica o generar una práctica eficaz de aplicación de la Convención sin la intervención de los niños en las decisiones que afectan a su propia vida y a la vida de la comunidad. El comité ha establecido que la obligación activa de escuchar y tener en cuenta las opiniones del niño tiene que ver con el concepto de la evolución de las facultades. Evolución de las facultades que se da durante el desarrollo de la niñez y de la adolescencia. Este concepto introducido en el artículo 5 de la Convención. Al decidir el paso que conviene dar a las opiniones del niño en un asunto específico, un asunto concreto, se deben tener en cuenta dos criterios al menos: la edad y la madurez. Pero la edad por sí sola no puede servir de criterio. La Convención evidentemente que rechaza las barreras de edad que están tratando de impedir al niño participar en las decisiones, en todas las decisiones que le afectan o le atañen. En la observación general 5 que hemos citado, se dice que es relativamente fácil aparentar que se escucha a los niños, pero para atribuir la debida importancia a la opinión de los niños se necesita un auténtico cambio. Y ese cambio tiene que ver con escuchar a los niños. Y escuchar a los niños no debe considerarse como un fin en sí mismo, sino más bien como un medio en que los gobiernos, la sociedad, hagan que las interacciones con los niños y las niñas y las medidas que adopten en favor de ellos estén cada vez más orientadas a la puesta en práctica de sus derechos y no orientadas al interés de las instituciones, al interés del presupuesto acortado o al interés de los estados. Los acontecimientos únicos o regulares, como los parlamentos de los niños y de las niñas, pueden ser buenos, pueden ser alentadores y pueden suscitar o promover la conciencia general de la sociedad. Pero el artículo 12 exige que las disposiciones sean sistemáticas y permanentes, continuas y para siempre. La participación de los niños y de las niñas y las consultas con ellos tienen también que tratar de no ser meramente simbólicas y deben estar dirigidas a determinar unas opiniones que sean realmente genuinas, realmente representativas. El énfasis que se hace, por ejemplo, en el párrafo 1 del artículo 12, en los asuntos, dice, que afecten al niño, implica que se trate de conocer la opinión de determinados grupos de niños sobre cuestiones específicas. Por ejemplo, vamos a decir la opinión de los niños acerca de la experiencia
cuando han estado sometidos al sistema de justicia, o al sistema de justicia penal o al sistema de justicia de protección, o sobre la propuesta que se haga de modificación de las leyes, aplicables por supuesto en esta esfera, o la opinión de los niños y de las niñas adoptados, como hemos dicho, y de los niños que se encuentran en familias de adopción. ¿Acerca de qué? Sobre las leyes, los procedimientos, las políticas en esta materia de adopción. Es importante que los gobiernos establezcan una relación directa con los niños y las niñas, y no una relación que se hace por conducto de los padres, de las madres, o de las organizaciones no gubernamentales, o de las instituciones de derechos humanos. Debe ser una relación directa con el niño. Todo esto, todo lo que ha dicho el comité, a mí me hace recordar las palabras de un gran amigo que me parece muy cierto. Cuando dice que hay que dudar mucho de esos espacios en que se promueve la participación de los niños y las niñas, en donde estos y estas hablan como adultos y los adultos hablan como niños. Eso no es opinión y eso no es participación auténtica. Por otra parte, la observación general número 12 del propio Comité de Derechos del Niño, que habla sobre el derecho de los niños a ser escuchados, yo les invito también a esta observación a estudiarla muy bien. Esta observación contiene un exhaustivo análisis del propio artículo 12 de la Convención y de las implicaciones que el derecho a opinar y participar tiene en la vida del niño. En ese sentido, la observación del derecho a ser escuchado en diferentes ámbitos y situaciones, el derecho a ser escuchado tanto de cada niño individualmente considerado como de los niños en sentido colectivo, como grupo social. En esta observación, cuando se trata de este aspecto y cuando se analiza el artículo 12, se establece que es una disposición sin precedentes en un tratado de derechos humanos, porque esta disposición apunta a la condición jurídica, pero sobre todo a la condición social del niño y de la niña, que por un lado, si bien carece de la plena autonomía del adulto, pero por el otro es un sujeto de derechos. Y eso significa garantizar que todo niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio tiene el derecho de expresar su opinión libremente en cualquier asunto que le afecte o que afecte al medio social en que se desenvuelve. Y estas opiniones deben ser escuchadas teniendo debidamente en cuenta no solo la edad, sino la madurez del niño, que no se expresa solamente en términos de edad. El párrafo 2 afirma en particular que debe otorgarse al niño el derecho a ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que lo afecte. Sobre el ejercicio de este derecho, las condiciones de edad y madurez pueden evaluarse cuando se escuche a un niño individualmente y también cuando se consulte o se escuche la participación de grupos variados de niños y de niñas que deciden expresar sus opiniones. La tarea de evaluar la edad y la madurez de un niño se ve facilitada cuando el grupo de que se trate forma parte de una estructura duradera, una estructura como la familia, o una estructura como la escuela o las clases escolares, o el conjunto de quienes habitan en un barrio determinado. En particular, estos son ejemplos solamente, pero resulta mucho más difícil cuando los niños se expresan colectivamente. Aunque se encuentren con dificultades para evaluar la edad y la madurez, los gobiernos deben considerar a los niños y a las niñas como un grupo que tiene que ser escuchado, por lo que se recomienda enérgicamente que estos gobiernos, que los gobiernos y los estados que son partes de la Convención, hagan el máximo esfuerzo por escuchar a los niños que se expresan colectivamente y no solo a los que se expresan individualmente, o recabar de alguna manera sus opiniones. Además, este análisis aclara y observa detalladamente que, voy a decir por parte. 1. Los estados partes deben alentar al niño a que se forme una opinión libre,
y ofrecer un entorno que le permita ejercer efectivamente su derecho a ser escuchado. 2. Las opiniones que expresan los niños van a aportar definitivamente perspectivas y experiencias útiles, por lo que deben tenerse en consideración al adoptar decisiones, al, por ejemplo, formular políticas, al preparar leyes o tomar cualquier otro tipo de medida, así como al momento de realizar labores de evaluación de estas políticas y de estos programas. El ejercicio del derecho de los niños y de las niñas a ser escuchados es un elemento fundamental dentro de todos esos procesos de política pública. 3. El concepto de participación pone de relieve que incluir a los niños y a las niñas no es solamente un acto momentáneo, sino que más bien es el punto de partida para un intercambio intenso de pareceres entre los niños y los adultos sobre lo que ya dijimos, elaboración de políticas, programas, medidas, en cualquier contexto que sea pertinente a la vida y al desarrollo de la niñez. Algunas medidas que me parece son urgentes para que haya una participación real, efectiva, auténtica de la niñez y adolescencia deberían ser como mínimo las siguientes. La legislación por sí sola no produce los cambios necesarios en las actitudes y prácticas de las familias, tampoco en las actitudes de las escuelas, de las comunidades ni de los gobiernos. Por eso es que se hace imprescindible, necesario, pero también urgente, fomentar una serie de estrategias para lograr la efectiva aplicación del artículo 12. Y en particular, esas estrategias tienen que ver con programas educativos, por ejemplo, proponiendo estrategias claves para la incorporación de la Convención de Derechos del Niño en el Plan General de Estudios, y también estrategias de información, así como la formación sistemática de todas las personas que trabajen con o que trabajen para los niños. En segundo lugar, la aplicación de los derechos de participación no puede depender de la existencia o no existencia de recursos financieros. Siempre tiene que haberlos para que los niños y las niñas tengan efectivamente los mecanismos de participación, tales como defensorías educativas o escolares, eso sí, que dirijan y ejecuten los propios niños y niñas, cabildos y asambleas de niños, niñas y jóvenes para que puedan ventilar su realidad y la situación de sus derechos, sin la intervención de los adultos. Asombra ver cómo en la mayoría de los países se asignan presupuestos cuantiosos, astronómicos, para procesos democráticos, electorales, consultivos de los adultos, pero no se asignan los mismos presupuestos, ni siquiera los mínimos presupuestos para la democracia o el ejercicio democrático de los niños y de las niñas. 3. Adoptar medidas adecuadas para promover el derecho del niño a expresar sus propias opiniones. Y en ese sentido, los niños y las niñas deben tener la posibilidad de presentar denuncias en todos los ámbitos de la vida, en la familia, en las diferentes formas de cuidado alternativo, casas de acogimiento o entidades de atención, en todas las instituciones y en todos los establecimientos o todos los servicios sociales. En ese sentido, es bueno recordar que el comité ha expresado frecuentemente su preocupación por la falta de medios legales de denuncia al alcance de los niños. Pero también es importante indicar que no solo es la denuncia, sino la respuesta adecuada a esas denuncias. Otro aspecto es velar porque las escuelas y todos los organismos que prestan servicios a la infancia establezcan mecanismos permanentes, no solo de denuncia, sino de consulta respecto a las decisiones relativas al funcionamiento de estas instituciones. Cómo funciona la escuela, cómo funciona el programa de atención,
cómo funciona el programa de estudios, cómo funcionan las actividades recreativas. Por otro lado, prestar más interés a la creación de espacios, de canales, de estructuras, mecanismos que le hagan más fácil a los niños la expresión de sus opiniones, en particular respecto a la formulación de las políticas públicas, desde, por ejemplo, el nivel municipal o local hasta el nivel nacional, con el correspondiente apoyo de los adultos, pero sin injerencias en sus asuntos, en particular en los ámbitos que tienen que ver con la formación educativa. Para ello, serán necesarios recursos para institucionalizar los espacios y las oportunidades que hemos mencionado, pero sin duda que interesa a todo el ejercicio democrático de la sociedad y de los países. Interactuar de esta manera en una democracia real entre niños y adultos significa cambiar las escuelas, transformar las organizaciones comunitarias, transformar incluso las organizaciones no gubernamentales que hablan en nombre de los niños. Alentar y facilitar la creación de estructuras y organizaciones dirigidas por y para los niños y los adolescentes. Los niños y las niñas deben ser consultados y participar activamente en la formulación de estos planes, de estos programas, de estos proyectos que están relacionados directa o indirectamente con su vida, con su desarrollo y en general están relacionados con su protección. Esto es, participar ya sea en el diseño, pero también en el control y en la evaluación de todas las políticas nacionales, departamentales, estadales, municipales, provinciales o de cualquier otra índole. Por otra parte, es necesario recalcar que todo acto o actividad de utilización de los niños, quiero decir pues de manipulación para ser claro, para hacer aparecer como una actividad en la que sí participan los niños, debe ser condenada y execrada. Ya condenada por parte de las propias autoridades públicas o privadas, por las organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, o por la sociedad en general. Las organizaciones gubernamentales y otros organismos y personas que participan en la elaboración de informes o que recogen información sobre las opiniones que dan los niños, en particular sobre la situación de sus derechos y las repercusiones de la Convención de Derechos del Niño en su vida, es necesario orientarla para que no solo se encarguen de informar sobre lo que los niños están opinando, sino que sean los niños mismos agentes de cambio social y por tanto sean ellos sin duda los que participen de manera real y efectiva. Es necesario abrir las puertas de esa participación real y genuina, pero lamentablemente sigue ocurriendo en múltiples ocasiones todo lo contrario. Es decir, sigue ocurriendo que los niños son objetos de la manipulación. Insisto, para que exista democracia y justicia con los niños y las niñas, este derecho debe ser con ellos, pero desde ellos y por ellos. Vamos a insistir en que la participación es un asunto exclusiva y básicamente del niño, niña o adolescente. No se puede participar por el niño, no se puede participar para el niño. La participación es auténtica y genuina. Roger Hart tiene un texto interesantísimo sobre los grados de participación de la niñez, en donde elabora una escalera de participación, llegando desde la participación que suplanta al ser humano, en especial a los niños, pasando por la manipulación, entre otras, y finalmente a la participación genuina de los niños, niñas y adolescentes. Los padres están obligados en torno al principio de participación. Los padres, y cuando digo padres, involucro padre y madre, están obligados a dejar participar al niño, fomentar la participación del niño,
promover la opinión del niño en todos los asuntos de la familia. La comunidad también está obligada, la sociedad está obligada a fomentar esa participación y a promover los espacios idóneos de participación de la niñez. Entonces los padres no pueden sustituir la condición de sujeto social de derechos del niño, niña o adolescente. Y el Estado, la familia y la sociedad tienen que generar condiciones reales de carácter democrático, plural, espacios públicos, espacios privados, en donde el niño pueda ejercer efectivamente sus derechos. Por tanto, el Estado, la familia y la sociedad se comportan como garantes y ordenadores del efectivo disfrute del derecho a la participación, a la asociación, a la manifestación y expresión de su opinión, a la manifestación y expresión artística o cultural en cualquier índole, y a la manifestación y opinión en cualquier asunto que sea de interés del niño, sea un asunto judicial o no se trate de un asunto judicial, sea social, sea escolar, comunitario. Están obligados a activar como garantes y a ordenar las condiciones para que los niños efectivamente participen. Yo acostumbro a hacer algo que no me pertenece, pero que me parece extraordinario. Una gran amiga costarricense, Atinia Montejo, quien es educadora y además fue representante de UNICEF por muchos años en Venezuela, en una oportunidad debatíamos mucho sobre el tema de la participación y decíamos, bueno, pero ¿cómo un niño de 0 años participa? Exonceda Moraes da una respuesta, dice, participa el niño de 0 años cuando llora pidiendo la leche, o cuando llora porque tiene un dolor, o cuando gime para llamar la atención. Esa es una forma de participación, dice Exonceda. Y Atinia, recuerdo, íbamos en un vuelo de una ciudad a otra en Venezuela, y la licenciada Atinia Montejo me dice, mira, aquí está, esto explica, y me muestra un cuadro. En esta lámina, ustedes lo ven en la parte inferior, la lámina de participación de niños, niñas y adolescentes, se dan cuenta de ese rectángulo que está allí debajo, en donde aparecen, por supuesto, el Estado, la familia y la sociedad como orientadores en la participación. Y aparecen en la parte superior el Estado, la familia y la sociedad en la orientación y garantía que deben dar a la participación. Y debajo aparecen las edades, y hemos compartimentado, esto es obra de ella, en edades que van de 0 a 6, de 6 a 12 y de 12 a 18. Como ustedes ven en este rectángulo, cuando hay 0 años, participa más en la orientación el Estado, la familia y la sociedad. Por supuesto, un niño no puede ir solo a vacunarse a un centro de atención médica o a un centro de vacunación. Lo lleva el padre y la madre, ambos o uno de ellos, o su responsable. Él no va solo, y no va solo a decir yo vengo a vacunarme, porque todavía no habla, tiene 3 meses o 2 meses en las vacunas primarias que garantizan su salud integral. Bueno, efectivamente allí digamos que no hay una sustitución, sino que hay una forma de ejercicio de una obligación por parte de la familia, por parte del padre y la madre o de los responsables. Pero en la medida en que se va produciendo el desarrollo a través de las distintas edades, el desarrollo físico, emotivo, emocional, biológico, en esa medida en que va sufriendo el desarrollo, en que van avanzando las edades, en esa misma medida debe ir desapareciendo la interferencia del Estado, la familia y la sociedad. Por eso es que ustedes ven en el rectángulo cómo se va achicando, cómo se va poniendo más corta la línea de orientación y de participación del Estado, la familia y la sociedad, dejando más abierta la línea en que niños, niñas y adolescentes participan. Sabemos que todavía falta mucho por decir acerca de los derechos de participación. Acá, de alguna manera, solo nos hemos permitido una aproximación, pero seguro tendremos otras oportunidades y vamos a hacer seguro un programa especial sobre participación. Ojalá este programa sea con niños, niñas y adolescentes. Por ahora, y antes de despedirme, les invito al próximo y último capítulo de este tema 10.
que es el capítulo 4, en donde hablaremos sobre el derecho de protección especial. Recordándoles que si ustedes han llegado hasta este final, no dejen de darle me gusta y los que no están suscritos pueden hacerlo. Y también activen la campana para que les lleguen todas las notificaciones de cada video. También no se olviden de colaborar con el canal de la cátedra, dejando sus opiniones, dudas, preguntas, propuestas e incluso propuestas de temas de su interés. Acá abajo, en la descripción, hagan el comentario. Así que hasta la próxima, mis catedráticos y no catedráticos. Que les vaya bien, pero muy, muy bien.